Hare Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvishesha Sumnyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre el siempre radiante, trascendental y puro Srimad Bhagavatam, el cual contiene en sí mismo la potencia necesaria para liberarnos del cautiverio de la ignorancia que nos mantiene identificados y atados a este mundo material, y entonces de esa manera poder reubicarnos en nuestra posición original como partes integrales del Señor, y entonces existir desde un estado consciente de servicio amoroso en una relación también amorosa con la Suprema Personalidad de Dios. Vamos a recordar que en el día de ayer habíamos finalizado en el texto número 16, donde decía lo siguiente: Oh brahmanas, no crean que esto es algo especialmente maravilloso entre las actividades de la misteriosa e infalible personalidad de Dios. Él mantiene y aniquila todas las cosas materiales mediante su propia energía trascendental, aunque él mismo es ignaciente. O sea, recordamos que estamos en el contexto donde el Señor Krishna, siendo consciente del gran peligro que se acercaba para la manutención o la propagación de una familia o de la rectitud en la tierra, manifestada en la familia de los Pándavas, o sea, el último heredero de esta familia estaba a punto de ser destruido, siendo consciente de eso y del peligro que eso representaba para el futuro de la humanidad. Él decide tomar acción y proteger de un modo perfecto a esa criatura. Aquí hay un detalle importante, porque debemos recordar que la Suprema Personalidad de Dios, debido a su propia posición y a su propio poderío, es indañable. O sea, nada puede dañar a la Suprema Personalidad de Dios. Ni siquiera pueden perturbarle, así que ¿cómo podría ser dañado? Esto significa que cuando el Señor asume una conducta o toma una decisión en pos de una tendencia defensiva, nunca es para defenderse él. O sea, ¿cómo podría querer defenderse aquel que es consciente de que no puede ser dañado? Entonces acá, sin embargo, el Señor adopta una conducta defensiva. Pero esta conducta defensiva entonces la adopta siempre en función del bienestar de aquellas criaturas que de una forma u otra están transitando hacia el regreso a casa, o sea, hacia el regreso del reino de Dios, y también de aquellas criaturas que pueden dotar a la humanidad de ejemplos viables que puedan conducir a las diferentes entidades vivientes, encabezadas por el ser humano, por supuesto, hacia un sendero correcto que les pueda llevar o conducir de manera fiable también de regreso a casa. Entonces, cuando el Señor decide proteger a este feto que estaba en el vientre de Úttara, Él lo está haciendo realmente por dos cuestiones. La primera cuestión, para proteger a aquel que es el que va a mantener la dinastía de los Pándavas, o sea, el que va a mantener la tradición viva de una familia recta, entregada, dármica, obediente, inteligente, sabia, organizada, amorosa de todas las entidades vivientes, amorosa de la propia tierra y de la propia creación, y que tiene su mirada puesta en la Suprema Personalidad de Dios. O sea, está defendiendo a que el prototipo de ese tipo de entidad viviente sea
mantenida en la tierra todavía por un tiempo más. ¿Para qué? ¿Para beneficio acaso de esa familia o para que esa familia tenga una vida un poco más larga, así simplemente para que disfruten? No, sino porque esa familia, al tener una vida más larga y al tener una progenie que se alargue en el tiempo, entonces iba a permitir que incontables números de entidades vivientes pudieran disfrutar de una vida equilibrada y al mismo tiempo pudieran sentirse atraídos hacia la búsqueda del Señor. O sea, para beneficio entonces también de todas las entidades vivientes, o sea, de la creación toda. Y ese es el Señor Vishnu. O sea, cuando Krishna está pensando de esa manera y cuando Krishna toma una decisión basado en ese tipo de base o desde esa perspectiva, se debe comprender que está actuando o está pensando como Vishnu. O sea, es Krishna, pero está adoptando el pensamiento desde la perspectiva de Vishnu. Por ejemplo, cuando alguien, vamos a suponer que hay alguien que es conductor de un ómnibus y ese es su trabajo. Entonces cuando él va por la carretera y él conduce con cuidado y va a la velocidad establecida y observa las leyes del tránsito, entonces se debe entender que esta persona está pensando como conductor. Esa persona como persona en verdad no es conductor ni es nada, es simplemente una persona. Pero en ese momento ella está aceptando el rol de conductor y está pensando como conductor y por tanto está procediendo como conductor en función también del bienestar de todos los pasajeros que lleva en su vehículo. Pero vamos a suponer que ese conductor detiene el autobús en un lugar que es permitido estacionarse y pide permiso un momento a los pasajeros para él bajarse del autobús e ir a un establecimiento que queda cerca y comprar unos medicamentos para su niño enfermo. En ese momento, al tomar esa decisión de poner el autobús cerca de ese establecimiento y comunicarle a los pasajeros que por favor le permitan 5 minutos para él hacer esa gestión importante, él ya no está pensando como conductor. En ese momento él está pensando como padre. Está recordando que su hijo está enfermo y recuerda que le dijeron que en ese establecimiento venden el medicamento que el niño necesita para recuperarse. Entonces, por el amor a su hijo es que él pasa de pensar como conductor a pensar como padre, actúa como padre. O sea, el que compra el medicamento ya se debe comprender que no es el conductor. El que está comprando el medicamento es el padre. Es la misma persona, pero no es el mismo personaje. Y entonces compra el medicamento, regresa feliz porque ya tiene la cura de su hijo allí con él. Vuelve al ómnibus, agradece a los pasajeros por su paciencia y pone en marcha el ómnibus y vuelve a conducir con el mismo cuidado de siempre. Entonces debemos comprender que ha vuelto a escena el conductor y ya el padre no está en escena. Entonces, por ejemplo, así uno puede tener una idea, un acercamiento a la comprensión de Krishna. Krishna es la persona original. Esa persona se ocupa en diferentes roles porque en su carácter él tiene diferentes dimensiones según las cuestiones diferentes también en las cuales se vaya a implicar. Es la misma persona en cada uno de los roles, sigue siendo la misma persona, pero la persona ejecutando un rol específico. Entonces cuando Krishna, la personalidad original y suprema, está pensando desde la perspectiva de proteger a las entidades vivientes, de defender a las entidades vivientes, de acabar con el mal, etcétera, etcétera, está pensando en su perspectiva como Vishnu. O sea, el personaje que está actuando, el que está mostrando él en escena, es el personaje de Vishnu. Y eso es muy interesante, porque si uno va comprendiendo este asunto y medita en este asunto con detenimiento, podrá comprender
cómo es que funciona la cuestión. Entonces dejará de haber conflicto mental entre los supuestos nombres Vishnu, Narayana, Krishna, Ishvara, ¿verdad? Cuando Krishna, por ejemplo, está ocupado en el controlar los diferentes asuntos, o sea, está ocupado no como protector, sino como controlador, como administrador general, e incluso ubicado como Paramatma, porque desde ahí es de donde él controla todo lo que está pasando en la entidad viviente. O sea, allí dentro, alma suprema. Cuando él está así, ese manifestándose como alma suprema, o sea, manifestándose en esa función de testigo, controlador, amigo constante, entonces se les debe entender que Krishna, la persona de Krishna, está actuando como Paramatma o como alma suprema. Es la misma persona, es lo mismo que el conductor y el padre. Es la misma persona la que conduce y es la misma persona la que compra el medicamento, pero no desde el mismo personaje. Lo hace en representación de personajes diferentes, pero sigue siendo eternamente la misma persona. Y entonces aquí está Krishna. Entonces en la batalla de Kurukshetra y Krishna manifestándose en esta tierra, se manifiesta en las funciones de Vishnu, ¿verdad? Las funciones de Vishnu, las funciones del protector de aquellas entidades vivientes que están llevando una vida recta, una vida dármica, organizada, guiándose por los preceptos inteligentes, y el destructor de aquellos que están tratando de echar a perder esa armoniosa vida, porque van a conducir al universo hacia un camino de destrucción. De hecho, ya está pasando hace rato. Entonces Krishna ahí, aunque asume la figura de Krishna, aunque asume el nombre de Krishna, en verdad está desempeñándose bajo el rol, bajo la actuación, bajo el personaje o con la misión o los deberes de Vishnu. Entonces por eso se habla tanto de Vishnu. Entonces cuando el devoto o Vaishnava, entiéndase por Vaishnava, aquel que está entregado al servicio amoroso y puro de el único Señor Supremo que puede existir, cuando ese Vaishnava escucha el nombre de Vishnu o ve un templo donde están adorando a una figura a la cual le llaman Vishnu, o él escucha narraciones sobre Vishnu, entonces él respeta todo eso y en su corazón él comprende lo siguiente: wow, aquí están adorando o aquí están hablando sobre mi propio Señor, sobre aquella propia persona original a la cual yo tanto amo y a la cual yo sirvo, lo que simplemente lo están comprendiendo o lo están aceptando desde uno de sus roles. Y entonces el Vaishnava internamente siente respeto y él también ofrece internamente la adoración y se siente bien, porque realmente lo que está sucediendo es que están adorando a la propia persona que él adora, lo único que en un rol específico. Y entonces esa es la cuestión de las diferenciaciones y conflictos, ¿verdad? Entonces por eso él no siente conflicto con respecto a eso. O cuando adoran en el rol de Narayana, o sea, de aquel que es el monarca, el rey adorable en los planetas celestiales, y Narayana, ¿no? O así en diferentes roles de adoración. Entonces acá el Señor está actúa. El Señor nunca actúa para protegerse, Él no tiene de qué protegerse. De hecho, no hay ni siquiera peligro, porque el Señor comprende, no hay peligro. El peligro viene a partir de que la ignorancia toma prisionera a la entidad viviente. Entonces la entidad viviente comienza a ver peligro, pero mientras la entidad viviente está completamente consciente de su identidad espiritual y está completamente consciente de la identidad de la persona suprema y está completamente consciente de la relación eterna que existe entre ambos y está eternamente activa o dedicada o viviendo esa relación,
se debe entender entonces que está ubicada en el plano trascendental, porque donde único se puede vivir la relación perfectamente consciente, realizar actividades perfectamente espirituales conscientes y servir directamente al Señor Supremo, es en un plano de conciencia espiritual, o sea, la morada espiritual. Entonces se debe comprender que esa entidad viviente ya está situada allí, aunque esté también acá en un cuerpo determinado material, pero ya no está sujeto a ese cuerpo. Entonces, si ella está consciente de la morada trascendental, entonces en ese tipo de conciencia no hay posibilidad de tal cosa como peligro, sufrimiento, enfermedad, nacimiento, ansiedad, estrés, depresión, tristeza, muerte, envejecimiento, mezquindad, odio, rencor, no, incertidumbre, no hay nada de eso. Cada vez que la entidad viviente experimenta algo de eso o algo semejante a eso, entonces debe comprender que es un indicador confiable para llegar a la conclusión de que ha salido, ha dejado, ha abandonado el estado original de conciencia de Krishna. Entonces debería, si es un estudiante serio, un discípulo serio, debería darse cuenta de eso y pensar: ¿por qué lo he abandonado? ¿Qué me ha hecho abandonarlo? ¿En qué trampa de la mente he caído? ¿Cuál es el punto débil? Debería encontrarlo y entonces solucionarlo. Y así poco a poco entonces se va purificando. Por supuesto, en un principio le va a ser imposible encontrarlo, pero por eso existen las asociaciones, o sea, otros devotos mayor que él en cuanto al nivel de entrega y de comprensión, y también aquello que conocemos como maestro espiritual o instructor espiritual. Y entonces ahí el Señor está haciendo eso. Para el Señor, en el reino del Señor, en la conciencia del Señor no existe peligro nunca. Entonces, ¿por qué Él actúa de manera defensiva en ese momento o en momentos parecidos? En virtud del amor y de la misericordia. Él también podría decir: no, la entidad viviente, estas entidades vivientes están enredadas en este mundo de que si la familia, si el feto muere, realmente en el mundo espiritual no hay nada de eso. Pero yo los amo tanto, yo podría decir: bueno, déjalos ahí en su sueño, a fin de cuentas, eso es un sueño, hasta que despierten. Pero si un padre, por ejemplo, ve que su hijo está teniendo una pesadilla y está gimiendo, y en medio de la pesadilla pide auxilio: papá, papá, y pide auxilio y llama. Entonces normalmente, ¿qué hace el padre? El padre viene y despierta con cuidado. Él no puede entrar a la pesadilla para defender, pero él puede despertar: mira, despierta, que tú estás soñando, ya tranquilo, no ha pasado nada. Pero Krishna puede entrar al sueño de la entidad viviente. Por eso es Paramatma. Él asume el rol de Paramatma y entonces desde esa alma suprema que está acompañando siempre a la entidad viviente, él es consciente del sueño de la entidad viviente. Y entonces asume un personaje idóneo dentro de ese mismo sueño, pero sin soñar. Esa es la diferencia entre la entidad viviente y Krishna en este mundo material. La entidad viviente está viviendo un personaje, pero ese personaje es construido, es un sueño, pero ella no sabe que es un sueño y se lo cree en serio. Pero a Krishna no le sucede eso. Él entra voluntariamente a ese sueño. Ese sueño se llama creación material. Él entra voluntariamente a ese sueño. Asume determinados personajes. Y entonces desde ese personaje él ayuda, salva, rescata, se relaciona, interrelaciona con la entidad viviente según las cualidades de esa entidad viviente y según cómo esa entidad viviente lo conciba a él. El Señor explica eso, o sea, él dice: yo me relaciono y me le muestro a la entidad viviente conforme a cómo la entidad viviente me conciba a mí, pero eso es en el mundo material. En el mundo espiritual él se muestra bajo una sola forma de Krishna. Y entonces él rescata, ayuda a la entidad viviente, pero él no está dormido. Él está haciendo eso conscientemente. Desde Krishna nunca es condicionado por el sueño o la ilusión material. Y entonces aquí él hace todo eso. Entonces cuando él hace eso, ¿qué hace la entidad viviente? Wow, mira, me ha salvado, es mi salvador, este es mi Señor, mi gran Señor. Y empieza a dirigir su atención
hacia ese personaje en específico y desarrolla hacia ese personaje en específico agradecimiento y desarrolla hacia ese personaje específico devoción y va desarrollando una fe creciente y va desarrollando sentimientos poderosos, estáticos de apego y va desarrollando sentimientos de amor profundo y entonces ese es el camino. Pero como ese personaje específico en verdad es la persona de Krishna bajo un personaje específico, entonces esa persona lo que está desarrollando es todos esos procesos hacia Krishna. Pero no lo sabe hasta que al final logra una comprensión completa, no se percata de que hay una sola persona original. Pero así es como va mostrándose lo que en este mundo se llama religión. O sea, a través de una representación que no es directa, sino una representación indirecta del Señor. A través de la misericordia del Señor actuando bajo un personaje determinado. Entra en la vida, en el sueño del ente viviente. El ente viviente se identifica con él si tiene suerte y humildad. Se identifica con ese personaje. Y comienza a desarrollar una cierta atracción que comienza por el agradecimiento, la fe, ¿verdad? La búsqueda de ayuda. Y así se va desarrollando todo el asunto. ¿Y por qué sucede todo este asunto? Volvemos al mismo punto. Sucede únicamente por la misericordia ilimitada del Señor Supremo y sus representantes puros. La mayoría de las veces el Señor Supremo hace esto, se asume el personaje para entrar a la vida de un individuo determinado mediante su sirviente puro. El sirviente puro del Señor es las herramientas del Señor en este mundo. Desde fuera, o sea, desde el exterior, fuera del cuerpo de ese individuo al quien se quiere ayudar, el Señor actúa como maestro espiritual o como simplemente devoto. O sea, el Señor utiliza a esos devotos puros, a esos maestros espirituales para Él intervenir en la vida de un individuo determinado. Y entonces por eso es que se explica que cuando ese individuo desarrolla agradecimiento sincero, apego, etcétera, etcétera, hacia esa figura de ese devoto, de ese guía, de ese maestro, entonces lo está haciendo realmente hacia el Señor. No es ese devoto del Señor, no es ese maestro del Señor, pero son representantes del Señor. Por tanto, se debe entender. Claro, estoy hablando del devoto verdadero y puro y estoy hablando del maestro verdadero y puro, que se reconocen porque exhiben cualidades específicas que están bien descritas en la Escritura. No estoy hablando de cualquiera que venga, no, yo vengo en el nombre de Dios, no, yo esto, yo aquello, o que exhiba una cualidad u otra, no. Tiene que ser examinado de acuerdo a lo que las Escrituras dicen, de acuerdo al manual. Y entonces decir, mira, en esta persona hay estas cualidades, esta, y eso denota que hay una relación sincera, real y auténtica con el Señor. En verdad, esta persona es un representante del Señor. Hay que ser muy serio en esta cuestión, porque de lo contrario usted va a colocar su vida en manos de alguien que lo que va a hacer es destruirla. Y esta destrucción es un asunto también muy serio. Entonces fíjense cómo es la cuestión. Y es bueno que reflexionen. Pero si ustedes o algunos de ustedes enseguida erigen muros basados en refutar estos argumentos, basados en sus tantos conocimientos, en las tantas informaciones que tienen en su memoria y en su especulación mental, y se resisten a reflexionar de modo imparcial sobre estos argumentos, entonces le va a dar mucho trabajo comprender y le va a dar mucho trabajo avanzar en el sentido del Srimad Bhagavatam. Entonces nunca van a poder recibir el alimento que ofrece Srimad Bhagavatam ni otros textos parecidos. Entonces es como aquel niño que se echa el medicamento, la píldora, la pastilla en la boca, pero cuando la madre se va, él bota la pastilla. Porque en su mente él piensa, esta pastilla no sirve, no, esta pastilla es azul y a mí la que me gusta es una que sea roja, y no, porque a mí en la escuela, él empieza
la mente empieza a darle diferentes argumentos para que no ingiera la pastilla. Entonces la madre se pregunta y le dice al médico, médico, doctor, yo le estoy dando el medicamento como usted me indicó, pero el niño no mejora. Y el doctor se vuelve loco, ¿qué estará pasando? ¿Será que es otra enfermedad? ¿Será que la pastilla no sirve? No, es que el niño está mostrándose resistencia a la pastilla porque su mente lo está perturbando. Entonces, sin esa apertura de corazón y de mente, sin el dejar atrás toda esa serie de defensas y de cuestiones, no se puede tocar en verdad del Srimad Bhagavatam, no se puede entrar en contacto en verdad con los pasatiempos del Señor, con las formas del Señor, las cualidades y la presencia. Se dice que el Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria, es la presencia literaria del Señor en este mundo, al igual que son las palabras de Jesús, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, o las diferentes enseñanzas que dejó el Señor al pueblo judío. Se registraron en caligrafía, en texto, entonces esa es la presencia literaria del Señor. Cuando uno llega a comprender eso, entonces dice, wow. Entonces cuando yo estoy poniendo muros ante esa información, y ante aquello que se deriva de ella, entonces estoy poniendo muros delante de la presencia del Señor. Y el Señor me deja hacerlo, me dice, ok, voy a esperar que tú te convenzas y me abras la puerta. El Señor no va a tumbar el muro, va a esperar. Tú quieres construir un muro, constrúyelo. Yo espero aquí del otro lado del muro a que tú abras la puerta. Así de amoroso, el Señor respeta la decisión personal de cada cual. Entonces el texto número 14, disculpen, el texto número 17 dice: salvados así de la radiación del Brahmastra, Kunti, la casta devota del Señor, sus 5 hijos que son los Pándavas, y Draupadi le hablaron al Señor Krishna mientras partía para el hogar. O sea, se sobreentiende que después de solucionar el problema, ya Krishna con el tiempo, para el paso del tiempo, ya organiza todas las cosas, ya no hay nada que hacer aquí, ya los Pándavas están restablecidos en su, por decirlo así, en su reinado, ya no hay peligro para ellos, el heredero está con vida, entonces yo voy para mi propio lugar. O sea, Krishna tenía su propio reino, o sea, como personaje histórico, como guerrero ahí tenía su propia tierra, pedazo de tierra, su propio poblado, ¿verdad? La familia. Y entonces Krishna, y entonces se dice que frente a esa partida, entonces Kunti es la madre de los Pándavas, era la esposa del rey Pandu. El rey Pandu murió joven, y los Pándavas, Arjuna y sus 4 hermanos son los hijos del rey Pandu, y Kunti es la madre de los Pándavas, por tanto es la reina. Dice Kunti, la casta devota del Señor, porque era una devota muy casta. Sus 5 hijos y Draupadi le hablaron al Señor mientras partía para el hogar. O sea, al ver que el Señor se iba a ir ya de su lado, al menos en la forma esa manifiesta, entonces ellos, imagínense ustedes, aquel a quien amamos tanto, aquel a quien es cuando a veces hay un visitante en tu hogar o hay una propia parte de la familia, porque Krishna está actuando aquí como primo de Arjuna, por tanto sobrino de la reina Kunti, porque cuando alguien así, a quien tú quieres mucho, te llevas muy bien y ha pasado mucho tiempo contigo y han compartido tantos momentos difíciles juntos, y cuando te ha apoyado, y entonces llega el momento y cuando esa persona tiene que irse para continuar con sus diferentes cuestiones de su vida en particular, entonces tú, wow, sientes la separación, sientes la nostalgia y bueno, quieres agradecerle, quieres pedirle que no se vaya, mira, quédate un tiempo más, por aquí te podemos conseguir un trabajo, qué sé yo, qué sé cuándo, ¿verdad? Eso es lo natural. Y entonces ahora la reina Kunti, acompañada de sus hijos y de Draupadi, que es su nuera, van a decirle una serie de palabras muy hermosas y significativas a Krishna, que están cargadas de enseñanza, que se conocen
como las oraciones de la reina Kunti. Y vamos a comenzar con ellas a partir de mañana o a partir del próximo encuentro que está planificado para mañana, pero recordemos siempre que los planes están en última instancia en manos del Señor. Vamos a reflexionar sobre lo que hemos hablado hoy. Ha sido temas profundos. Aquel que los comprenda como temas profundos y les dedique tiempo a escucharlos una y otra vez en diferentes momentos, no solo del día de hoy, sino de otros días, y trate de escucharlos desde una posición imparcial y desde el abandono al canto de los santos nombres, o sea, en la fe del Señor y la apertura del corazón, saliendo de los rollos de la mente, entonces va a obtener, aseguro, grandes beneficios. Pero eso es una decisión personal de cada cual. La cuestión de la reflexión lleva paciencia y lleva perseverancia. La reflexión sobre los textos espirituales y las enseñanzas espirituales es una cuestión de determinación y mucha paciencia, porque no estamos acostumbrados a digerir información espiritual. Enseguida le damos una interpretación desde el enfoque materialista. Por tanto, se necesita mucha paciencia para llegar en su momento a ir sintiendo el verdadero sabor que tiene la información en sí, o sea, el verdadero contenido espiritual. Entonces hay que ser paciente. No escuche algo una vez y ya, lo escuché, ya, no. Si de verdad quiere y está interesado o interesada en cambiar su vida y en avanzar, tiene que hacerlo con paciencia y determinación. Que la gracia y el amor misericordioso siempre nuestro Señor nos continúe acompañando para que podamos ganar cada vez más en apertura de mente, apertura de corazón, apertura de visión y por supuesto entrega sencilla y humilde a los pies de las enseñanzas que son la representación fidedigna del Señor Supremo en este mundo para el bienestar de todo aquel que tome a bien seguirle. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna